Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa Camino de Santidad, con la alegría de seguir hablando acerca del futuro santo paraguayo, un nuevo santo en el Paraguay, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y en este programa vamos a seguir mirando todo lo que ha sucedido en Ubicuí. Vamos a mirar la naturaleza, vamos a ver la naturaleza hermosa, los saltos conocidos como Salto Cristal, en fin, un mirador, la naturaleza hermosa que tiene el Paraguay, y uno de los lugares bendecidos y privilegiados justamente es el departamento de Paraguarí. Y dentro de este distrito de Ubicuí, con el cura párroco, el padre Ignacio, estuvieron los jóvenes realizando, caminando por este sendero, un senderismo con Cristo, es el nombre que le dieron a esta caminata. Y bueno, agradecemos a Dios, a la Virgen María, y vamos a elevar esta oración pidiendo por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constante en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora pasamos a mirar parte de lo que fue esta recorrida en medio de esta hermosa naturaleza en el distrito de Ubicuí. Estamos acá con los chicos de ¿qué capilla vienen? De San José. Y en compañía de Matías Fariña queremos preguntarles qué se sienten hacer la catequesis hoy recorriendo el medio ambiente. Y la verdad que es una muy buena experiencia porque hacer nuevos amigos, recorrer la naturaleza y pues experiencia no malo legalmente. ¿Están aprendiendo cómo cuidar nuestra casa común en este recorrido? Sí, nos enseñan muchas cosas, muchos valores nuevos, como al dirigirnos muchas veces que no tenemos que tirar la basura, cuidar el medio ambiente y muchas cosas así. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también, chicos. Así que nosotros seguimos en esta aventura aquí en Ubicuí. Como sabemos, en el Antiguo Testamento aparecen los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál habla 10 mandamientos ahora? Bueno. ¿A quién se lo entregó Dios esos 10 mandamientos? Moisés. Muy bien. Bueno, en algún momento de la historia vino una persona y dijo que todo el resumen de la Sagrada Escritura se componía de 2 mandamientos. La gente itarobapaya, oye, escandaliza, especialmente las personas doctores en leyes, ya, la ontende paiteagina de toda la escritura. En esa ocasión, hubo la gente por anducho, va y con la mandamiento más importante, dice. ¿Cuál es el mandamiento más importante que nos dio Dios? Y ahí empezó a decir que había 2. El país ya dijo, ¿me pueden repetir? Sí, como a ti mismo nos dice, ¿verdad? Bueno, si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos, seríamos capaces de obviar el resto de los mandamientos. Y catuy con la 2 mandamientos ya cumplieron. El resto de Naya Penaya ya. O Naya cumplimos ahí.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Allí le canta mi pueblo al rey de la humanidad. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Y frente a su luz de cielo, mi pueblo se abraza en paz. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Setamato y bello pama, que niño miren dangua. Yajapa y te no pepe, su bella esa jangua. Aeu volviari, ñandero basa jangua. Ay potaño ni de cuea, jangaba ya yo en cupá. Setamato y bello pama, de niño miren dangua. Y por ahí te pacoara, tu pareño y de jeguá. Y por ahí te pacoara, tu pareño y de jeguá. Profesor Santiago Caballero, qué gusto poder recibirte en nuestro programa que se llama Desde la Fe. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Mariano. Un saludo especial a tu audiencia y sobre todo muchas gracias por el espacio. Por favor. En nombre de la Hermandad Padre Julio César Duarte Hortellado. Así es, vamos a hablar de este gran sacerdote. Bueno, yo conozco un poco de paso porque como trabajé en la iglesia, he participado de algunas celebraciones, pero le dije al profesor Santiago Caballero, vamos a hablar un poco de su figura. Y una de las preguntas que tengo es, a veces se usa más su segundo apellido, y Hortellado hay alguno, ¿verdad? Pero él es Duarte Hortellado, ¿verdad? Duarte Hortellado. Exacto, Sí, y otros sí. le llaman Padre Julio, Padre ¿verdad? Julio, Paí Julio. Paí Julio. Contanos quién es. Y Paí Julio es una persona relevante en la historia paraguaya. Te digo así porque su testimonio trasciende el aspecto netamente pastoral que lo llevó de forma brillante, sino también en la parte social. Él nació en una familia muy piadosa y caracterizada también por su sentido de solidaridad con la gente. Una familia de cierta posición económica. Su papá tenía lo que antes llamábamos ramos generales. Ajá. Entonces, si alguna vez Ramos estuviste en generales, una sí, cosa de ya ramos en Dubimía, generales, sí, ya sí, en sí. Dubimía. Hoy todo es supermercado, ya no es ramos generales. ¿Y qué significaba un ramo generales? Un lugar de venta, de acopio de productos del país, también de venta de esos productos y de otros productos de la venta. Artículos que son necesarios en la zona. Artículos necesarios, etcétera, etcétera. Y entonces él aprendió allí las dos cosas que lo caracterizan, ¿verdad? Una piedad muy grande, una piedad muy profunda desde niño, y también el sentido de la solidaridad. Recordate que Casapá es una zona franciscana. Y si algo, una de las improntas más grandes de la evangelización franciscana es precisamente el sentido de la solidaridad. Espíritu solidario. Espíritu solidario, al punto que en el castellano paraguayo quedó una palabra muy rica y muy significativa, la proximidad y la gente. La cercanía. La cercanía, Sí. y es algo tremendamente evangélico, por otra parte, ¿verdad? Que nos decía, en el propio evangelio se usa los sentidos de la proximidad.
Y este sacerdote, joven, niño, sí. pasó al seminario, cuyo edificio está hasta ahora. Es el edificio que está al costado de la Catedral de Asunción, que hoy es museo. Ahí funcionaba el seminario conciliar. Exactamente. Ahí funcionaba, ahí pasó sus años de estudio de lo que llamaban en esa época humanidades y filosofía. Y cumplió eso y luego fue enviado a Roma, al Pío Latinoamericano, a cursar los estudios de teología. A su vuelta se encuentra en Asunción. ¿Por qué? Porque era una sola diócesis. Exacto. Asunción. Todavía no estaban las sufragias. Todavía. Y entonces él ocupó los cargos de cooperador en la parroquia de la Catedral, en la parroquia de la Encarnación, y también atendía a las reclusas del Buen Pastor. Ahí se resume Una especie de capellán. Capellán del Buen Pastor también. Posteriormente, cuando ya se crean las otras dos diócesis y Asunción pasa a ser la arquidiócesis, Concepción y Villarrica. Concepción y Villarrica. Entonces él, siendo de Cazapá, se tuvo que ir a la diócesis de Villarrica, donde ejerció como vicario en la catedral y atención a los jóvenes. Ahí la conoció a Chiquitunga, fue una de sus miembros de la Acción Católica de la época. Y también hizo algunos trabajos posteriores en su propia ciudad, que es Cazapá. Pero luego es enviado a Ubicuí. Eso te iba a decir, ¿cómo Sí. llega a Ubicuí? Y es enviado a Ubicuí. Ajá. Como párroco de Ubicuí y también para atender las parroquias de Buyapeú. En esa época Ubicuí pertenecía a la diócesis de Villarrica. Exacto. Toda esa zona era Correcto, Villarrica. Sí. correcto. Bueno, entonces ahí es donde él ejerce su pastoral de forma muy significativa y llamativa. ¿Por qué? Porque era un sacerdote que trabajaba muchísimo, tanto en los aspectos que hoy llamamos espirituales y también en la promoción humana. Y en ese aspecto, creo que lo que se puede decir así más acertadamente del padre Julio es que se adelantó al Concilio Vaticano II. Esto que te acabo de decir, por ejemplo, El no era concilio lo fue en común. 1962. Exactamente. Y él murió en el 43. O sea que se adelantó. Unos cuantos años. Unos cuantos años, increíble, ¿no? ¿Y cuáles son esos signos por los cuales digo o decimos, el padre Enke, su biógrafo, también lo dice? ¿Cuáles son? Que construyó las 3 iglesias, los 3 templos de los 3 pueblos que estaban a su cargo. ¿Cómo? Vamos a hablar después. Y también se preocupó de toda la realidad económica, social de la época. Imagínate, no había rutas, no había luz, no había agua potable. Ni agua potable, claro. Nada. Entonces era comenzar de cero, digamos, en el sentido de implementar aquellos medios más llamativos como son las rutas, como son los caminos, los puentes y significativamente la construcción y fundación del primer hospital de la zona. ¿En qué ciudad fue? En Ubicuí propiamente. Sí. Ajá. Hoy ese hospital lleva su nombre, Julio César Duarte Ortellado. Él también promovió la educación porque Promovió la educación. invitó, por ejemplo, a la beata ahora María Petkovic a crear la comunidad de las franciscanas, hijas de la misericordia. En Ubicuí. Y la primera idea era de atención a los niños más abandonados y Niños huérfanos incluso. huérfanos, ¿verdad? Sí, sí. Hoy es el colegio Niño Jesús, ¿verdad? sí, Sí, Niño Jesús. Pero es parte de lo que efectivamente se preocupó y en sus escritos dice eso, ¿verdad? Los niños necesitan un encaminamiento educativo muy de acuerdo a su realidad. Y hablaba de la alimentación, de la higiene, etcétera. También se adelantó en esos aspectos. Entonces, en síntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamó la atención? Primero, esas perspectivas del trabajo pastoral, que rompe lo tradicional. Y en segundo lugar, que era un hombre muy generoso en su tiempo, en sus acciones.
cuentan muchas anécdotas. A ver, contanos una o dos, por lo menos. Me contaba Porque siempre la gente quiere saber eso, ¿verdad? Con mucho ¿Qué es gusto. lo que hace que esta persona sea santa? ¿Verdad, Dice, verdad? Me contaba la hermana Evangelina Salazar, iba a decir. Ajá. Barrio Canal. Ajá. No sé si la conociste. Sí, sí, murió la no hace conozco. bueno. Así es. Ella me contaba que su mamá, como otras señoras, siempre, y hoy, hasta hoy eso ocurre, ¿verdad? Es la comida para el país. ¿Mm? Dice que él cocinaba y le enviaba al padre Julio. ¿Mm? ¿Y qué hacía Julio? Repartía todita esa comida a los pobres, a los necesitados, que ya eran, entre comillas, sus clientes, o que él les enviaba porque Siempre sabía. esperaban algo de él. Siempre esperaban. Bueno, y entonces dice que la mamá de Evangelina, la hermana, se enojaba. No, oigo la Porque cena eran con las mondobas. las monjas Eso era sagrado en esa época. Maray Coreme. Maray Coreme, ¿verdad? Otra anécdota muy simpática también. Lastimosamente mi memoria no es tan precisa, pero la anécdota sí me acuerdo bien. Sí, vamos. Dice que el padre, en un día de muchísimo frío, de llovizna incluso, se iba a caballo a atender a un enfermo, con su poncho. Y dos señoras, que ella es la que me contó la anécdota, dice que le dijo a su comadre, comadre, aparande, pe o huevo pa y ya no le como a ver, imagina pe y poncho. Y la otra, eres pico, agarres de sata. Y a la tarde, continuando el frío, continuando la llovizna, vino llegando el padre de su atención al enfermo, efectivamente sin poncho. ¿Y qué había pasado? Le había regalado a un pobre que estaba más desnudo que él. O sea, son muestras así muy significativas. Y tangibles también. Y tangibles totalmente. Si bien sencillas. Sencillas, pero obras de un santo, ¿qué te parece? Así ¿verdad? es. Y que reflejan todo lo otro. Porque a veces nos cuesta tanto despojarnos, Santiago. Cuesta. Cuesta tremendo. A veces... Con todo tu corazón.
flor de coco, Navidad del Paraguay. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Derlis, queremos saber tu experiencia el día de hoy, este recorrido que estuviste haciendo. Y la verdad que muy buenos días primeramente. Y es una experiencia distinta, pero que a la vez me está ayudando a acercarme más a Dios, ya que es una forma, como dije recién, diferente de evangelizar, de aprender, de conocer más el camino de Dios. Y nada mejor que conectándose con la naturaleza y con jóvenes también. Un mensaje que quieras dejar también a los jóvenes, un mensaje también que nos deja el Padre Julio el día de hoy. Que el camino con Dios tiene muchas dificultades, pero que la recompensa es mucho más grande cuando cumplimos esas metas que tenemos, y que todas las cosas que hagamos, las hagamos en nombre de Dios. Y que el Padre Julio nos mire y podamos prontamente que Él se vuelva un santo para nosotros. Muchísimas gracias. Dale, un gusto. Estamos aquí con representantes del grupo Senderismo con Cristo. Senderismo con Cristo. ¿Cómo están pasando esta experiencia que están viviendo con los jóvenes? Ay, es una experiencia única. Y por cierto que es la primera vez que lo estamos haciendo acá con jóvenes, especialmente del grupo de confirmandos y también otros jóvenes confirmados ya. Pero es una experiencia muy buena que inclusive estamos pensando ya proyectar para el próximo año cómo vamos a estar mejorando, porque es nuestra primera experiencia y como tal también estamos encontrando ya algunas dificultades y como la fortaleza misma, ¿verdad? Entonces, espectacular es la experiencia. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente están participando si tienen esa edad? Aproximadamente unos 150 jóvenes de toda la parroquia. E incluso se había comentado que personas de otro distrito se estarían sumando. Y es una experiencia única. Es la primera vez que estamos realizando, como dijo acá la compañera, y a la medida que vamos trabajando por este proyecto, estamos trabajando para la siguiente oportunidad, ¿no? Y a medida que lo trabajamos, ir mejorando. Y por qué no un campamento con todos los jóvenes de nuestra parroquia, incluso sumar más jóvenes. Sería una experiencia espectacular, un contacto con la naturaleza, con Dios, porque especialmente la naturaleza nos habla de Dios, ¿verdad? A través del sonido de las aves, de las plantas, como estuvimos tocando en un tema. Abrazar un árbol es abrazar, por ejemplo, a un prójimo. Así mismo, y con este mensaje nos quedamos. Abrazar a un árbol es como abrazar a un prójimo, y así también nosotros continuamos nuestro recorrido aquí en la ciudad de Ubucuy. Fátima, ¿verdad? Sí. Fátima, me estuviste contando así algunas experiencias que tuviste el día de hoy. Ahora para la gente que están viendo, contando tu experiencia. Sí. Muy buenos días para todos, y la verdad que es una experiencia única que estamos viviendo con los jóvenes de la ciudad de Ubucuy, de cada barrio, de cada compañía. Entonces es una experiencia inolvidable. Y lo más importante es
reconocer el amor a Dios y que por eso estamos aquí, siguiéndolo a Él y valorando todo lo que Él nos da. Primeramente la vida y la naturaleza que nos rodea. Aquí en nuestro distrito al menos eso es lo que tenemos muchísima naturaleza, entonces eso agradecer a Dios por tantas bendiciones que nos da y de hacer valorar también a los jóvenes lo que la madre naturaleza nos da. Así mismo, y un mensaje que quieras dejar. Y el mensaje sería de valorar lo que tenemos y valorar la vida, valorar la naturaleza y principalmente el amor a Dios. Valorar eso. Muchas gracias. Gracias. Así damos por terminada este recorrido, conociendo un poco nuestra casa común aquí en la ciudad de Ubucuy. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta cobertura. Así que gracias y nos encontramos una próxima. Estamos llegando al final de este programa. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir con los jóvenes esta hermosa experiencia, las bondades y las maravillas de la naturaleza de nuestro querido Paraguay. Si Dios, la Santísima Virgen María y el siervo de Dios, el presbítero Julio César, permite, estaremos en un nuevo programa para seguir hablando acerca de la vida de este sacerdote santo compatriota nuestro, el presbítero Julio César Duarte Ortellado.